Muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy toca vídeo de reflexión, toca vídeo de opinión personal. Un poco a coalición de que, bueno, ha salido hoy mismo el nuevo disco de Gorillaz. Vamos a fingir que no se ha filtrado y que lo llevo escuchando ya una semana. Vamos a hacer como que eso no ha pasado y que el disco ha salido hoy y que solo lo escucho una vez. Y ha tenido cierta polémica porque una de las colaboraciones que tiene Gorillaz en este disco es con Bad Bunny, el artista de reggaetón por antonomasia ahora mismo, y bueno, uno de los tíos que se está comiendo la industria por dentro, por fuera y por todos sitios. O sea, el tío ahora mismo es una mega estrella. Y ha habido cierto hate hacia este trabajo cuando ni siquiera había salido, en plan, no cuando ni siquiera había salido, ni siquiera cuando se había filtrado, antes de que saliera la canción, cuando se dijo que se iba a hacer y tal, porque hay gente que considera que Gorillaz se han vendido y este tipo de cosas. Y me ha parecido interesante hablar de este tema porque, bueno, hay ciertas tribus urbanas dentro de la música, hay ciertas identidades que no permiten que un artista se salga un poco de la onda. Y es este tema el que vamos a tratar hoy. Voy a zanjar rápidamente el tema de Gorillaz y nos vamos a meter en materia, porque bueno, lo de Gorillaz ha sido un poco una excusa para hablar de esto. Me parece absurda la polémica cuando Gorillaz ha colaborado toda la vida con todo tipo de artistas y ha sido precisamente una banda que se ha caracterizado por eso. Yo puse un tweet diciendo que si estás criticando la canción de Gorillaz con Bad Bunny es por dos cosas. Una, porque no has escuchado Gorillaz, o dos, porque no los has entendido. Zanjando esta polémica y vamos a hablar un poco de eso, de las identidades dentro de la música. Bien, hay ciertos conceptos de que si tú escuchas un género y quizás vistes como parte de ese género, como las personas que tocan ese género concretamente, ya formas parte como de esa tribu urbana o de ese grupo de gente y tienes como una identidad. Los punkis, los metaleros, los raperos, los traperos, los reggaetoneros, hay muchísimas combinaciones, ¿no? Y claro, cuando los flamencos es importante por una cosa que voy a comentar ahora, no me lo quería dejar pasar. Y es como que si tú ya perteneces a ese grupo de personas, ya eres parte de ello y ya como que no te puedes salir de la norma, ¿no? Es como que son grupos cerrados, son grupos como casi que privados, y es como tú eres esto, y esto es lo que tienes que escuchar, y esto es lo que tienes que oír, y esto es lo que tienes que hacer. Ha pasado con muchos músicos aquí en España mismo, precisamente con el tema de los flamencos, con Rosalía, que si lo que hace es flamenco, que si no es flamenco, que si tal. Cuando precisamente yo creo que lo interesante dentro de la discografía de Rosalía y de muchos otros artistas y dentro de la música en general es que se mezclen las cosas y que se hagan cosas distintas y que los géneros se mezclen, y eso aporta mucha riqueza a los álbumes y a la música. Y tenemos casos como el de Rosalía, que es reciente, pero no se nos puede olvidar Camarón. Camarón, que era un tío que venía del cante hondo, del flamenco más papurista, en el 1979, si no recuerdo mal, sacó La Leyenda del Tiempo, que a día de hoy está considerado uno de los mejores discos de la historia escritos en español, lo es, por cierto, y en su momento la gente fue a devolverlo. O sea, los que esperaban un disco de cante hondo clásico se encontraron con un disco que tiene cosas de jazz, cosas de rock, que mete muchos instrumentos, mete un bajo, mete una guitarra eléctrica, mete una batería, y la gente le horrorizó en su momento, los que pertenecían a esa tribu urbana de los flamencos, por así decirlo, ¿no? No es exactamente una tribu urbana, ¿no? Pero es para que no nos entendamos por sesgo. Y claro, eso me parece aberrante, ¿no? La Leyenda del Tiempo es una obra maestra. Incluso pasa con grupos. Hay grupos que su fanbase se comportan como una puta mente colmena, que quieren que su grupo exista toda la vida y que hagan siempre lo mismo. Hay que recordar eso aquí en España con los Héroes del Silencio. Cuando Bunbury sacó su primer disco en solitario, Radical Sonora, la gira fue una completa vergüenza por el grupo de fans que iban a los conciertos de Bunbury a gritarle Héroes del Silencio, que tocara canciones de Héroes del Silencio, que hiciera música como los Héroes del Silencio en solitario, cuando precisamente Radical Sonora es un disco que se alejaba completamente del sonido de los Héroes. Hay que decir que no le terminó de salir bien, no fue un gran disco, pero coño, se atrevió a hacer algo distinto, y eso es algo que a mí siempre me ha gustado de Bunbury. Y fue... El propio Bunbury dijo que cuando sacó su siguiente disco, que fue Pequeño, que fue el disco que de alguna manera le salvó la carrera, dijo: si esto me vuelve a pasar, yo dejo la música. Entonces esos rollos sectarios a mí personalmente no me agradan, no me gustan. Yo creo que eso te limita, en plan, si tú escuchas solo el género al que se supone que estás establecido, te estás perdiendo un montón de música que quizás te interese y quizás te guste. Luego, por otro lado, hay ciertas de estas tribus o de estos grupos o de estas identidades
que tienen como muy mala fama y que están como muy mal conceptuados y la gente parece que son como gente apestada y gente mala, que son precisamente donde yo creo que menos problemas de este tipo hay. Y serían precisamente los punkis y los metaleros. Yo fui, por ejemplo, al Resurrection Fest de 2019 con una camiseta de los BTS que me regalaron mis amigos de coña. Y hubo gente que me decía, buah, te vas a meter en ese festival con la gente peligrosa que va allí. Y a mí no me pasó nada. De hecho, la poca gente que me paró era o para decirme algo de cachondeo, uno que me ofreció comprarme la camiseta y a otro que le dije, no son BTS, son los Slipknot sin máscara. Y con los punks pasa un poco lo mismo. Yo he estado en ambientes que se asemejan a ese tipo de música, o el ska, por ejemplo, y nunca he sentido que hubiera mal rollo, todo lo contrario, son gente bastante abierta y que no tienen ese... que esos prejuicios que tienen, perdón, no son reales. Evidentemente habrá de todo, habrá gente más cerrada, habrá gente menos, pero son gente que tienen como una sombra detrás de ellos de que son gente chunguísima cuando no lo son. Es más, cerradamente, una fan de Aurin de hace 10 años que cualquier metalero. Esto es así. De hecho, este tipo de grupos como las boy band fomentan mucho este tipo de cosas de las identidades y por eso tampoco me gustan, aparte de porque son música tampoco, pero bueno, me desvío. Entonces eso, hay cierta gente que son las que están arrastrando la sombra de este tipo de problemas cuando realmente no son ellos los culpables. Y ahora voy a hablaros un poco de mí, porque yo también caí algunas veces en estas dinámicas de no escuchar ciertos grupos o no escuchar ciertos artistas porque la etiqueta que tenían a mí no me gustaba y ahora me arrepiento. Yo tuve una etapa muy de metalero, pero yo sí que era muy cerrado de mente. O sea, yo era cerrado. Yo incluso cosas más rockeras que siempre me habían gustado las dejé de escuchar. Yo quería que todo tuviera guitarras con distorsión y que todo fuera agresivo y tal. Incluso dentro del metal yo era una persona cerrada. A mí los Slipknot, grupo del que ahora estoy haciendo un monográfico porque es mi grupo favorito, de primeras me tiraban para atrás por la cosa de que tenían un DJ. Y decía, pero ¿esto qué es? ¿Cómo vas a meter un DJ en un grupo de metal? O Linkin Park, por ejemplo, o estos grupos que mezclan un poco de música electrónica con metal, o gente como Ghostmain, que es trap pero es rock al mismo tiempo. Yo tuve una etapa que no fue muy larga en mi vida, porque sí es verdad que yo soy bastante abierto de mente para todos, siempre, en el que no escuchaba este tipo de cosas. Y bueno, yo sí que fui evolucionando, fui escuchando poco a poco cosas nuevas que me fueron gustando, entré en el mundo del trap por Lil Peep, luego empecé a escuchar algunas cosas en español y tal, aunque no me terminaron de convencer, y lo que a mí me cambió completamente fue precisamente la cuarentena, porque ya ahí sí que me abrí completamente a cualquier abanico de posibilidades musicales, y yo que era y renegaba de él, ahora tengo un vinilo de Bad Bunny, y estoy siempre pendiente de las cosas que hace porque me acaba gustando mucho. Y eso es bueno, yo siempre recomiendo que os abráis y puedes tener muchos prejuicios sobre algo y luego puedes escucharse algo y puede que esos prejuicios fueran verdaderos y que no te gustasen. A mí también me ha pasado. Pero por lo menos el hecho de decir, le he dado una oportunidad a algo que se sale de mi identidad y que se sale de lo que yo normalmente escucho. Creo que eso es algo francamente interesante y creo que es importante para desarrollarte musicalmente. Hay mucha gente que vive anclada en el pasado, que vive anclada en la música que se hace 30, 40, 20 años y no han evolucionado y solo les gusta la música actual que se asemeja a eso. Y eso es un problema, porque la música tiene que evolucionar. Si mantuviéramos este pensamiento, el rock seguiría sonando como el de Elvis Presley, y yo creo que nadie quiere eso, ¿no? En plan, lo interesante es que ha evolucionado. Creo que fue Josh Homme, el de Queen of Stone Age, el que en una entrevista dijo algo así como que es que yo no puedo hacer rock que suene como el de Deep Purple, porque ya existieron Deep Purple, y eso ya lo hicieron ellos. No sé, creo que es importante dentro de que tú puedas tener una identidad o una estética. Yo a veces para vestir pues, me pongo mis pinchos y mis cosas de mi época de metalero, pero eso no significa que sea lo único que escuche. Y creo que es importante evolucionar y creo que es importante salirte un poco de tu zona de confort musical y descubrir cosas nuevas, tanto desde el punto de vista de un oyente como desde el punto de vista de un artista. Así que bueno, esta es mi pequeña reflexión hoy, creo que no me ha quedado un vídeo muy largo, pero bueno, quería comentar este tema, quería hablar de las identidades en la música y bueno, me gustaría saber en los comentarios qué opináis vosotros, si a vosotros os ha pasado lo que a mí, de que pertenecisteis a una de estas identidades durante un tiempo y luego salisteis y tal. Que una cosa que quiero comentar también antes de acabar, que es importante, que tú hayas abierto tu abanico de
posibilidades musicales, por llamarlo de alguna manera, no significa que lo que te gustaba al principio te deje de gustar. Yo el primer grupo que escuché en mi vida, en plan de decir, voy a escucharlo bien, voy a escuchar todo lo que hicieron, fue Queen, y yo Queen lo sigo escuchando y me siguen encantando. Igual que de mi época de metalero, los 5 primeros discos de Metallica los sigo escuchando con bastante seriedad, los de Ozzy Osbourne y tal. No significa que porque escuche Bad Bunny o June Beef, no significa que me hayan dejado de gustar el anterior. Entonces eso, me gustaría saber experiencias similares de vosotros en los comentarios y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo.